Lawrence Frank, 1939, fue quien acuñó el término técnica proyectiva para referirse a los procedimientos de evaluación psicológica en donde la persona proyecta sus necesidades y sentimientos internos. Su uso es en el psicodiagnóstico clínico en el área de salud mental y fue en la época entre 1940 y 1960 que su uso aumentó, debido a que en esta época el pensamiento psicoanalítico ejerció una fuerte influencia sobre la teoría e investigación de la personalidad. Un ejemplo de este tipo de técnicas es la prueba de asociación de palabras, la cual fue introducida por Francis Galton, pero fue Carl Jung quien realizó su primera aplicación para detectar problemas neuróticos. Esta prueba consiste en leerle a la persona a examinar una serie de palabras y ésta debe de responder a cada término con la primera frase que le venga a la mente. Un ejemplo es la prueba Ken-Rosenov de asociación libre, la cual consta de 100 términos y además es estandarizada. Otra de las pruebas proyectivas utilizadas con mayor frecuencia es la de las frases incompletas. Esta es una prueba flexible y de fácil aplicación descrita por Payne en 1924. En esta prueba se elabora una variedad de enunciados, mejor conocidos como troncos, relacionados con posibles áreas de activación emocional y conflictos. Se supone que los anhelos, temores y actitudes de las personas se reflejan en la forma en cómo completan las frases. Por otro lado, las frases incompletas se consideran una de las pruebas proyectivas con mayor validez, ya que éstas se califican de manera más objetiva que de manera impresionista. Otras pruebas proyectivas son las pruebas de dibujo de una persona. En esta prueba, el sujeto dibuja personas de su mismo sexo y del sexo opuesto. Los seguidores de esta técnica sostienen que la gente tiene tendencias a proyectar impulsos que le resultan aceptables en la figura del mismo sexo y los que le resultan inaceptables en la figura del sexo opuesto. Se considera que aspectos particulares de los dibujos son indicadores de ciertas características de personalidad. Pestañas largas, histeria, muchos detalles en la ropa, neurosis. Puede calificarse de manera cuantitativa en una serie de variables, pero por lo general se interpreta de manera impresionista y holista. Otra prueba es la de dibujo para la familia y la escuela. En esta técnica proyectiva se le pide primero al niño o adolescente que dibuja a su familia haciendo algo. Después que el dibujo ha sido terminado, se le pide al examinado que identifique a cada miembro de la familia en el dibujo, lo que hace en la ilustración y por qué, y que hable entre sí acerca de sus relaciones. A la hora de interpretar los dibujos, el examinador intenta aclarar sus significados y determinar qué procesos ocultos pueden haber incluido en su elaboración. Dos de los rasgos de los dibujos de mayor importancia psicológica son el grado de interacción entre las figuras y la medida en que estos interactúan. La técnica del dibujo de árbol es una variación de la DAP, que consiste en dibujar un árbol para evaluar los conflictos y el inconsciente humano, así como la sensación de equilibrio que siente la persona consigo mismo, su tensión, desarrollo y relación con el contexto. Pruebas de manchas de tinta. Son uno de los tipos menos estructurados de material de pruebas proyectivas, y por ello se supone que dan rienda suelta a la expresión de los motivos y deseos inconscientes. El psiquiatra suizo Hermann Rorschach, que a pesar de no ser el primero en estudiar las manchas de tinta, sí fue el primero en proporcionar un conjunto de manchas de amplia aceptación y una aproximación estándar a la aplicación e interpretación de las respuestas. También existe el test de precisión temática. Es el más popular después de la técnica de Rorschach, que consta en 30 ilustraciones en blanco y negro donde presentan personas en situaciones
desarrolle esta historia, llevándose un tiempo aproximado de 5 minutos. Para la interpretación se debe tomar en cuenta la intensidad, la frecuencia y la duración de cada historia. Se asume que se proyectan sentimientos, emociones y maneras de pensar acerca de la persona que se está examinando. Existen modificaciones para este tipo de test, como lo es para las personas mayores involucrando el tema de la vejez, o para adultos, para niños de un rango de 5 a 15 años de edad. Existe el test de percepción de la realidad, que consta de 8 ilustraciones en donde se involucran escenarios familiares. También hombres y mujeres de diferentes grupos étnicos y de diferentes edades. El examinador debe contar una historia acerca de cada ilustración y después responder una serie de preguntas en donde detalla situaciones que no están involucradas dentro de la historia. Este tipo de prueba se mide o se califica en 16 medidas de personalidad, como lo es la afectividad, el control emocional, la pasividad, entre muchas otras más. Se estandarizó en 517 hombres y 689 mujeres en una universidad de Estados Unidos. Las técnicas proyectivas tienen algunas desventajas, como la falta de objetividad en su contenido, muy poca validez en sus instrumentos y escasez de datos normativos que son representativos para todo este tipo de pruebas, además de que son muy subjetivos y pues no pueden ser tomados en cuenta. Buenos días, estamos aquí con el psicólogo Barroso. ¿Cuál es su opinión acerca de las pruebas proyectivas? Bueno, buenos días. La opinión que tengo acerca de las pruebas proyectivas es de diferente manera. Primero, las pruebas psicológicas son altamente significativas, sobre todo aquellas que tienen la característica de ser estandarizadas o validadas, sobre todo en nuestro país. Sin embargo, en el caso de las pruebas proyectivas, tienen dos elementos. Uno, que tienen un problema muy fuerte con respecto al grado de validez y confiabilidad que tienen las mismas, ya que como son instrumentos que en su gran mayoría de su interpretación parten de un solo elemento, en particular, por ejemplo, el psicoanálisis, esto no implica pues, que esté mal o esté bien, sino que nos lleva a una interpretación de carácter subjetiva. Entonces, el hablar de basarse en las pruebas proyectivas como un instrumento altamente significativo nos lleva a cometer errores en los cuales los sujetos o las personas a las que les aplicamos estas pruebas pues vemos una interpretación errónea, la cual solamente tiene que supeditarse a lo que tiene las características como tal. Por otro lado, las pruebas proyectivas no son instrumentos de diagnóstico, que es un error que se ha cometido. Son pruebas que nos permiten explorar solamente algunas características que tienen los sujetos con respecto a las mismas. Y finalmente nos habla de la característica de la prueba en sí. Esto es una prueba de una figura humana o de un instrumento proyectivo que es bajo la lluvia, lo que tú quieras, que tiene una característica específica de la prueba, que tiene unos pasos específicos, pero que no significa, por ejemplo, que todas las personas vayan a tener el mismo trastorno, la misma problemática que la prueba como tal nos dice. Por lo tanto, la prueba proyectiva nos tenemos que llevarla con mucho cuidado, con mucho tiempo, sobre todo para los fines que queramos hacerla. Por otro lado, las pruebas proyectivas tienen tanta diversidad que hay algunos instrumentos, por ejemplo, que te permiten la libertad de dibujar o de escribir lo que tú quieras, y por otro lado tienen parámetros o preguntas muy dirigidas. Esta variedad es lo que también permite que las pruebas proyectivas tengan una diversidad de confiabilidad y de validez. Por eso en algunos casos estos instrumentos no son muy recurridos, socorridos, para ser utilizados como instrumentos para evaluar características de la personalidad o las características propias de la proyección. Sin embargo, dan herramientas
dan herramientas que si las acompañamos, por ejemplo, con alguna entrevista o las comparamos con algunos otros instrumentos, como por ejemplo las pruebas de inteligencia o las pruebas, por ejemplo, que ya están estandarizadas en nuestro país y validadas, bueno, pues ya tienen otro tipo de connotación. Finalmente, el utilizar estas pruebas tenemos que irnos con varias cosas. Primero, no tratar de depender de una prueba, y en este caso en particular, de las pruebas proyectivas, porque si no tenemos un conocimiento amplio, seguro y directo de la prueba, cometemos errores. Dos, son pruebas que no tienen esta validez, no tienen esta confiabilidad. Por lo tanto, igual, no caigamos en una situación de generalización o de que esa persona tiene este trastorno o tiene esta problemática. Y tres, las pruebas proyectivas suelen ser interesantes, llaman la atención porque describen características específicas de alguien en particular. Sin embargo, los psicólogos, cuando vemos esta parte de la interpretación, pues tenemos que compararlo con otros elementos y no solamente, como lo mencioné hace rato, con algunas pruebas, sino hay otras herramientas neuropsicológicas, otras pruebas, por ejemplo, de inteligencia que decía, o simplemente la entrevista misma nos va a arrojar información mucho más válida y mucho más confiable. Muchas gracias. Familia y por qué están realizando esa actividad y qué relación tienen con ellos. Otra de las frases... Lawrence Frank, en 1939, fue quien acuñó el término técnica proyectiva. No, espérate, no. Tienen algunas desventajas como... No. Las pruebas de dibujos de personas... Lawrence Frank, 1939, fue quien acuñó el término técnica proyectiva para hacer referencia a la evaluación. Se supone que los anuales... Tienen algunas desventajas como escasez de... La técnica de